Así, hermanos, vamos a tener nuestra lectura de la palabra del Señor. Así que, por favor, tenga bien coger su Biblia y vamos a leer la Escritura. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? Amén. Gloria sea al Señor. Bien. Por favor, si fuera tan amable, tenga su Biblia en la mano. ¿Sí? Si usted no tiene su Biblia, bueno, no se preocupe. El próximo domingo la trae. Porque a la iglesia venimos con la Biblia, ¿verdad? Que es la mayor bendición. Venimos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero antes de leerla, vamos a levantarla y vamos a decir, vamos a declarar lo que siempre decimos. ¿Qué le parece? Y dígalo con convicción, con fe, de lo que tiene en la Biblia es la sagrada palabra de Dios. El único libro que Dios ha escrito para la humanidad. El único. 2, 3. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Pues yo no lo tengo. 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharlo y obedecerlo como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Por favor, así puestos de pie, vamos a leer la Biblia y si fuera tan amable, también puede aprovechar estos segundos para a través de su celular compartir este servicio con todos sus compañeros, sus amigos, y así pueda llegar el mensaje de salvación a lugares que quizás no nos imaginamos. Coge ese celular, yo ya lo hice, y haga share a este video que está en live y está siendo ahorita sacado hacia afuera. Así que aquellos que nos están viendo, que ya vimos que son varias personas, le damos un saludo cordial. Esta es la primera iglesia bautista de Woodbridge. ¿Y qué les parece si a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales le damos un fuerte aplauso de bienvenida a ellos también? ¿Le parece? Un fuerte aplauso de bienvenida a todos los que están con nosotros también conectados. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo y vamos a leer el capítulo 27 de Mateo, versículos del 45 al 46. Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 46. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 46. ¿Estamos listos? Dice así la Escritura y lo leemos con toda reverencia porque en este momento lo que hacemos es darle esa reverencia, ese honor a la palabra de Dios que viva y eficaz. Amén. Dice la Escritura, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactina, lava sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos, cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, te imploramos que nos hables a través de tu palabra. Oh mi amado Jesús, tú pediste que recordáramos tu muerte siempre, que no lo diéramos por sentado, que siempre la tuviéramos en mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que nunca, jamás olvidemos lo que tú hiciste por nosotros. Señor, en esta tarde te pedimos humildemente que uses tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía como ella misma lo dice, y que sea de bendición y lo que sea sembrado en el corazón que dé fruto, y que salgamos de aquí, Señor, a compartir a otros estas buenas noticias de salvación. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Leí la historia de un jovencito. Lastimosamente había sufrido lo que muchas veces nosotros no queremos que un hijo pase, que un hijo sufra, y es que tuvo un cáncer
muy agresivo, un cáncer, un tumor cancerígeno en su cerebro. Los doctores, después de hacer todos los intentos, le dijeron al padre del chico: tenemos que operarlo, no hay otra alternativa. Usted se puede imaginar, muchos de ustedes son padres y saben que la operación de un hijo no es nada fácil, no es nada sencillo. Bueno, llegó el día, lo llevó al hospital a su hijo, pasaron un buen tiempo en el cuarto compartiendo, pero llegó el momento de la operación. Usted sabe lo que significa eso. Cuando usted va a la habitación de la preparación de un ser querido para una operación, está con él, están hablando, bromean, conversan, pero en un momento dado viene un enfermero, un doctor, y le dice: tenemos que llevar a su paciente a la sala de operaciones. Es un momento muy difícil. Este chico experimentó ese momento y por primera vez este padre tenía que separarse de su hijo. Se miraron a los ojos, se expresaron algunas palabras, cogieron sus manos, pero lo que tenía que pasar, tenía que pasar. Este padre no podía continuar con su hijo, tenía que dejarlo partir, tenía que dejarlo ir. Y por primera vez hubo una separación entre este muchacho y su padre. Fue doloroso, fue difícil, pero fue necesario, porque había una vida que salvar. Hermanos, en la relación con los padres y los hijos, la relación que tienen los padres con los chicos es muy importante. Nosotros lo sabemos, los que somos padres. Qué triste es cuando un hijo, una hija crece sin papá, sin mamá. El padre ausente trae una mella, trae un perjuicio muy duro en la vida de un hijo. Incluso el padre puede estar presente en el sentido que vive en la casa, pero puede ser un padre ausente porque nunca se relaciona con los hijos. Bueno, hace muchos años atrás, algo parecido sucedió con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial tuvo que enfrentar la separación con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre vio a su Hijo separarse y Él separarse de Él en ese Viernes Santo, doloroso y desgarrador. Estamos hablando en estos domingos acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. 7 mensajes que, aunque contienen frases cortas, también contienen un profundo significado para nuestras vidas, porque fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Sabemos que Jesús era hombre 100%, pero también era Dios 100%. Pero en ese momento Él estaba yendo a esa cruz como hombre para dar su vida por todos nosotros. Esta serie se llama Cuando el amor habla, porque es el amor el que habla, es Jesús quien habla desde esa cruz. Palabras tan importantes para nosotros. El primer sermón, el primer mensaje, tratamos acerca de la primera palabra. ¿Cuál fue? La palabra de perdón. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Él estaba clamando por el perdón, no solamente por las personas que estaban cerca a Él, sino por ti y por mí. Padre, perdónalos. La segunda palabra fue la palabra de seguridad. Esta palabra de seguridad se la dijo al malhechor cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo: de cierto te digo. La seguridad, la palabra de seguridad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, hermanos, si hay algo que uno necesita es la seguridad de su salvación. Yo no te puedo dar seguridad de salvación. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. Y eso me basta y me sobra, y te basta y te sobra. Gloria sea al Señor. Luego vimos la palabra de amor, o como algunos lo han llamado, la palabra de cuidado. ¿Cuál es? Aquella que le dijo Jesús a su madre y a su best friend, a su mejor amigo: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Hoy vamos a ver la cuarta palabra. Estamos avanzando muy rápido, ¿verdad? La cuarta palabra. ¿Cuál es esta cuarta palabra? La palabra de dolor. La palabra de dolor. Y la encontramos específicamente en el versículo que hemos leído. Jesús dice: clamó a gran voz. O sea, fue una de las palabras que quizás muchos le escucharon, porque él levantó su voz diciendo y clamando: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Ahora es interesante que cuando entiende lo que está pasando aquí, mayor es el asombro y la sorpresa, porque dice la palabra del Señor en el versículo 46:5, y desde la hora sexta, o sea, estamos hablando más o menos de las 12 del día, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde hubo gran tinieblas. Y todos sabemos que a esa hora lo que menos hay es tinieblas. Probablemente en ese horario lo que sale es un sol radiante, hay luz, hay claridad. Pero esto es un acto sobrenatural de Dios para que haya tinieblas, porque esas tinieblas, en la Biblia las tinieblas afirman lo que significa el juicio y pecado. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo juzgado no por lo que Él hizo, sino por todo lo que nosotros hicimos. Y estaba tomando todos nuestros pecados. Y Dios estaba aplicando toda su ira en su Hijo para hacer justicia por lo que tú y yo hicimos o podemos hacer. La Biblia dice que hubo gran tiniebla en ese momento, cuando el Señor Jesucristo manifestó con gran voz: ¿por qué me has desamparado? La palabra griega para desamparado es la palabra que significa, la palabra griega desamparado es abandonado, desertar, rechazar, abandonar, dejado, largar, dejar atrás. Hermanos, nada más duro para una persona que ser abandonado por un ser querido. Nada más difícil es para un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, que su cónyuge le abandone y lo deje. ¿Verdad que sí? O lo más difícil para un hijo, ser abandonado por papá o ser abandonado por mamá. O quizás tu girlfriend o tu boyfriend que te deje, que te diga: hasta aquí nomás llegamos. Óigame, eso es difícil, ¿verdad? Ser abandonado, ser dejado, es una experiencia sumamente dolorosa y significativa. Ahora, piense un momento, Jesús está experimentando mucho dolor, está experimentando mucho sufrimiento, pero también ese sufrimiento emocional de estar siendo abandonado, primero por Judas, recuerde lo que hizo, luego abandonado por todos sus amigos, porque lo dejan. En el peor momento lo abandonan porque temen que ellos corran con la misma suerte. Pero no solamente ellos, sino también ahora su padre, que le dice: hasta aquí llegamos tú y yo, no puedo continuar contigo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús se convierte. ¿Por qué tiene que pasar esta situación? Porque Jesús se convierte en nuestro sustituto. Diga sustituto. Él nos sustituye. Él toma nuestro lugar para que tú no te tengas que estar clavando a ti mismo. Él se clavó por ti. Él decidió morir por ti. Él dio su vida por ti. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, tomó nuestra culpa y la de todos nosotros. Escribe este versículo, la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice de esta manera: Él mismo, dice, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Tú estás incluido aquí y yo estoy incluido aquí. Dice la Biblia que Él fue el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo por nosotros y padeció por nosotros. Además dice 2 Corintios 5:21. Escríbelo, 2 Corintios 5:21. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, Él fue el pago, Él fue la ofrenda, Él fue lo que se necesitaba para recibir la salvación de nuestra alma, porque Dios demandaba justicia. Aquí entonces está lo que en doctrina se conoce como el gran intercambio. Le dimos todos nuestros pecados a Él y Él nos dio toda su perfecta justicia sin haberlo merecido. Dice la Biblia que aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Eso hizo por mí, eso hizo por ti. Hermano, este sacrificio nos enseñan varias verdades que no podemos pasarla por alto. No podríamos hacerlo. Para eso estamos aquí, para eso estamos
hablando para resaltar ese sacrificio y a través de este sacrificio poder entender, número uno, la santidad de Dios. Número dos, el significado de la seriedad del pecado, pero también entender cuál es el costo de nuestra salvación. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes, estas tres realidades. Y por último, dar una respuesta. Dar una respuesta. Vamos con la primera realidad que nos enseña el sacrificio de Jesucristo. Quisiera que lo apunte y quisiera también que usted salga de aquí. Ojalá pueda, ojalá desee. Y oro para que Dios le ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Que este mensaje se lo comparta a un amigo, una amiga, a un vecino. Y pueda correr y pueda ayudarme a correr la palabra de Dios y el evangelio. Dice la palabra del Señor y nos muestra la primera realidad que nos enseña el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál es? Dios es santo. Dios es santo. Porque ese sacrificio nos muestra a un Dios santo. Por lo que Él hizo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Escríbalo, por favor. Va a aparecer en la pantalla, pero quiero que lo guarde y lo escriba para que luego lo utilice, lo use, lo comparta con otra persona. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice de esta manera: cada uno de ellos tenía 6 alas. Está describiendo la adoración celestial. Dice, y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían, ¿dice qué? Sin cesar. ¿Qué repetían sin cesar? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Hermano, la Biblia no desperdicia las palabras. Cuando repite algo es porque quiere que nosotros lo recordemos bien y lo grabemos bien. ¿Sabes cuál atributo la Biblia resalta más que los demás? ¿Cuál crees que sea? No es el amor, ¿no? Es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y Él quiere un pueblo que sea santo, dice la palabra del Señor. Los dioses, hay muchos dioses falsos, dioses de la mitología griega, romana. ¿Sabes que había una característica común en todos ellos? Todos tenían imperfecciones, todos tenían debilidades, muchas. Pero nuestro Dios no tiene resquicio de debilidad. Nuestro Dios es 100% santo, 100% puro. Él es santo. La palabra de Dios lo revela de esa manera. La santidad de Dios se revela y no podemos obviarla. Dios es perfectamente puro. Y la Biblia, es más, dice en Habacuc capítulo 1, versículo 13. Ten esa cita bíblica. Habacuc, escríbala. Habacuc 1:13. Dice en esta versión, nueva versión latinoamericana para los hispanos. Dice, Dios es muy limpios de ojos. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Hermanos, esta es la razón por la cual el pecado no va a entrar en el cielo. Porque dice la Biblia que Dios es santo y ni siquiera puede ver con sus ojos la maldad. ¿Eso qué significa, hermanos? Que cuando Cristo muere en la cruz, Él muere por todos los pecados de los cuales Dios ni siquiera puede mirar. Estoy hablando de cualquier violación, esclavitud, cualquier molestia sexual a un menor de edad, cualquier mentira, deshonestidad, traición, todo lo malo, idolatría y todo lo que nosotros podemos hacer o podemos imaginar hacernos. Cristo lo estaba cargando en ese momento en su vida. Dios Padre se voltea y se aparta de su Hijo, porque ni siquiera puede ver a su propio Hijo. Acá hay una, diríamos, está siendo partida esta relación. ¿Cómo pudo ser posible? Piénselo, piénselo y medítelo. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre han vivido juntos. Escucha, esta es la primera vez en toda la eternidad, primera vez que Jesús se separa de su Padre. ¿Lo ha pensado alguna vez? La primera vez. ¿Fue doloroso? Indudablemente que sí. Hasta ese extremo llegó Jesucristo para cumplir la voluntad de su Padre, para salvar tu alma. Gloria a Dios.
nunca en la eternidad se había separado. Es la primera vez. A Jesús no le importaba tanto el dolor físico. Él sabía que tenía que sufrir. Él sabía que tenía que dar su vida. Conocía las profecías. Además es Dios y sabe todo lo que va a pasar. Era la separación angustiosa que venir. Interesante que Él no dice Padre, Padre. Él dice Dios mío, Dios mío. Porque Dios es santo y no puede ser parte de esto. ¿Por qué? Porque era necesario para Jesús, era necesario para Él y era necesario para todos nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Pero hay algo más aquí, quizás algunos no se percatan. Pero Jesús, siendo judío, conociendo la importancia de la memorización de las Escrituras, porque en ese entonces muchos judíos aprendieron, incluso memorizaron el Antiguo Testamento y el Talmud, que eran los comentarios de las Escrituras. Era el método de enseñanza preferido, la memorización en cadena. Es decir, que cuando un rabino o un líder religioso quería que sus discípulos y las personas recordaran alguna porción de la Torá, de la Escritura, él citaba un versículo y era suficiente para que como que encadenara los demás versículos y se recordara de toda esa enseñanza. Hermanos, todo lo que Jesús dijo no fue al azar. Todo lo que Él dijo era un cumplimiento de cada profecía mesiánica. Él es el Mesías. Él fue el Mesías prometido y Él ya vino. Gloria a Dios. Hermanos, en ese momento Jesús está diciendo lo siguiente: Elí, Elí, lama sabactani. Y esta misma expresión era una profecía de que el Mesías tendría que decirlo. Y si ustedes se van conmigo al Salmo 22, impresionantemente encontramos la profecía del Salmo 22. Dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. Lea el Salmo, porque describe muchos años atrás el sacrificio expiatorio del Mesías por nosotros. Pero en el primer versículo dice: Dios mío, Dios mío. Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy el prometido. Yo soy al que ustedes esperaban. Estoy diciéndoles esto para que recuerden que yo soy el sacrificio por vuestros pecados. Hermanos, el sacrificio del Señor nos enseña que hay un Dios y solo uno que es santo. Pero no solamente que Dios es santo, el sacrificio de Jesucristo nos enseña esta segunda realidad. 2, el pecado es cruel. El pecado es cruel. Sí, el pecado es cruel. Y aunque el mundo nos lo quiera pintar de otra manera, aunque las películas de Hollywood quieran ver al pecado como algo gracioso o que fan, ¿verdad? Todos sabemos que detrás de ese engaño de mostrarnos el pecado como algo gracioso, divertido, placentero, sabemos que está detrás ¿quién? Satanás. Porque Satanás quiere que nosotros veamos el pecado como algo divertido, como algo inofensivo, como algo que no va a dañar a nadie. Hazlo. ¿Cuál es el problema si no molestas a otras personas? Además, no hay consecuencias. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el demonio. ¿Para qué? Para que bajemos nuestras defensas. Nos sintamos de tal manera que cuando Él nos ataca, nos sintamos vulnerables, porque no estamos preparados. Hermano, un ladrón, un malhechor, se da cuenta y no es tonto y sabe que para asaltar una casa o un carro, él va a buscar a aquellos que están desarmados, que no tienen una alarma, que no tienen una defensa, que no tienen un sistema de protección. Entonces va pasando por cada carro y dice: no, a este ni le meto la mano porque tiene una lucecita, tiene alarma y aquí me van a coger. O cuando va a una casa y ve una cámara, tremendas cámaras, ahora hay unas cámaras que se ponen en las casas, ¿verdad? Él no lo va a hacer, no va a entrar, no va a ser tonto. Va a ir a aquella casa o a aquel carro que está ¿qué? Vulnerable, que tiene ¿qué? Las defensas bajas, que es fácil entrar, que es fácil. ¿Sabes cómo llama la Biblia al diablo? Ladrón.
es un ladrón. Y sabes, al primero que entra para saquear, robar y destruir es aquella vida que está indefensa. Aquel hombre y mujer que se siente demasiado seguro, que no tiene temor de Dios, que está lleno de conocimiento, pero cree que no le va a pasar nada. La Biblia dice: aquel que esté firme, mire que no caiga. Y el diablo sabe a quién atacar: al confiado, al que está coqueteando con el pecado. Esa es una presa fácil. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Lo ven el pecado como algo divertido, atractivo, popular, que no va a haber consecuencias. Hermanos, es interesante que en ninguna película de Hollywood te va a mostrar las consecuencias del pecado. Personas, ¿verdad?, que se acuestan con otras, pero nunca sale al final de la película la muchacha embarazada. No la van a sacar embarazada. Nunca sacan al actor con una enfermedad venérea o una enfermedad de tipo sexual. Nunca lo van a hacer. ¿Cómo se popularizaron las películas de James Bond? ¿Se acuerda? James Bond, ¿verdad? No, nadie ha visto una película. Nadie ha visto una película de James Bond. Ahora nadie vio una película de James Bond. Se han visto toda la saga, toda la serie, pero ahora nadie se acuerda de la película de James Bond. Ya saben, ya. Este hombre tenía una mujer en cada puerto. ¿Sí o no? Una mujer en cada puerto. Y siempre salía airoso, no pasó nada, no sucede nada. Eso es lo que hace el diablo, nos engaña y nos muestra que el pecado no va a traer consecuencias, que es algo gracioso, que es algo divertido, pero no es nada divertido, no es nada gracioso. El pecado pasa una factura al final. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Cuando un hombre adultera, cuando un hombre le saca la vuelta a su esposa, hay muerte, porque esa relación se muere. Cuando un joven hace lo que no tiene que hacer, hay muerte, hay destrucción. El pecado acarrea destrucción. El diablo no le gusta promocionar las consecuencias del pecado. Lo que le gusta a él es promocionar el disfrute del pecado del momentáneo, pero no lo que viene después. El pecado es cruel. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, apúntelo. Isaías 59, versículo 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hermanos, el pecado te separa. El pecado destruye relaciones. Adán y Eva disfrutaban de una relación perfecta. Una relación perfecta con ellos mismos, con Dios, con la naturaleza. Y después que pecaron, esa perfección se dañó. Ya no fue lo mismo. El pecado te separa. El pecado crea angustia, causa angustia y un enorme estrés. Imagínate a Jesús en la cruz teniendo que separarse de su Padre a tal punto que Él clama y dice: ¿por qué me estás desamparando? Escúcheme, por favor. Usted quiere entender la crueldad del pecado, mira la cruz y mira lo que Cristo padeció. No es broma, no es una broma, no es gracioso, es cruel. La masacre que se hizo con nuestro Señor Jesucristo. Ese fue tu lugar y el mío. No es broma, no es fan, no es divertido, es doloroso, es cruel, es horrible. Lo que deja en nuestras vidas. Y crea una profunda angustia. Mucha gente dice: quiero vivir a mi manera, no quiero que nadie me dicte lo que tengo que hacer. Y eso genera un estrés enorme, un estrés emocional terrible. Dice la Biblia en el Salmo 38:4. Salmo 38:4. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Porque lo que viene a nuestras vidas es culpa. Hay gente que carga culpa por lo que ha hecho o ha dejado de hacer y no encuentra alivio para su culpa. Pero por último, el pecado trae condenación. Trae condenación. El pecado me condena. Ve a Jesús, lo que está pasando con Él. Está recibiendo la condena de todos nosotros. Fue abandonado y es condenado en la cruz, no por su propio pecado, sino por el tuyo y por el mío. Fue quebrantado porque tú quebrantaste las leyes de Dios. El justo muriendo por los injustos. Dios es un juez justo, dice la palabra de Dios, y tiene que hacer justicia. Mire estos palos y dése cuenta que
lo que Jesús hizo, aquí está, ¿verdad?, expuesto, y también lo que su Padre hizo. Por un lado tenemos un primer palo que nos muestra el amor de Dios hacia su humanidad, hacia su creación. Y el otro lado muestra que la justicia de Jesús, porque Dios es un Dios justo. Hay gente que cree este pensamiento y dice: errar es de humanos, perdonar es divino. Yo sé que me porto mal, pero como Dios es muy bueno, me va a perdonar. Quizás alguna vez pensaste lo mismo. La gente dice: no, es que Dios es bueno. Y aquí tenemos un gran dilema y un gran, más que dilema, una gran realidad. Porque en vez de ser algo bueno para el hombre, es un gran desafío que Dios sea bueno. Porque si Dios es bueno y Dios es justo y Dios es perfecto, el ser humano no es bueno, no es perfecto y es injusto. Y tenemos que presentarnos delante de ese Dios bueno. El punto es que no tenemos ninguna bondad para poder presentarla delante de Dios, porque todas nuestras obras son como trapos sucios delante de Dios. Dios es bueno, sí, pero es justo y en su bondad tiene que hacer justicia, dice la palabra del Señor, castigando el pecado. Ahora, amén que Él es justo. ¿Por qué? Porque nadie saldrá con la suya. Nadie va a salirse con la suya. Un Hitler va a tener que dar cuenta a Dios y va a ir a un juicio y va a tener que ser juzgado por nuestro Dios. Y podemos poner otras personas en la lista. Él odia la maldad. Escucha, Él odia la maldad. Dios odia la maldad porque sabe que es horrible para su creación. Su odio es evidencia de su amor. Por eso es que tú y yo debemos odiar cuando un niño es abusado, cuando una mujer es violada. Porque lo contrario, hermanos, ver una injusticia es ser apático. Dios no es un Dios apático. Dios se indigna con aquello que está mal y está en contra de su voluntad y en contra de sus mandamientos. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esto. En la cruz se intersecta el amor y la justicia de Cristo por nosotros. ¿Sabes cuál es el mayor problema del hombre? Estamos en guerra con Dios. Queremos hacer a nuestra manera las cosas. Somos rebeldes contra Dios. Si nos cuesta someternos a una autoridad terrenal, ¿cómo nos cuesta seguir a nuestros líderes cuando nos dicen que hagamos algo y le decimos: no, pero yo lo voy a hacer de esta manera? Imagínate cómo somos de rebeldes contra Dios. Porque si no te puedes sujetar a tu autoridad terrenal, menos a la celestial. Ese es nuestro problema. Ahora mira la cruz y mira las consecuencias del pecado para que veas lo crudo y lo horrible que es. Pero no solamente el sacrificio de Cristo nos muestra la santidad de Dios, nos muestra lo horrible que es el pecado, lo cruel, la crueldad del pecado, pero también nos muestra que su salvación es costosa. Esta es la tercera realidad. Su salvación es costosa. Hermanos, darnos la salvación le costó muchísimo a Dios. Y esto es lo que yo quiero que te crea, entienda. Darnos la salvación le costó mucho a Dios. ¿Has escuchado ese refrán que dice: en esta tierra nada es gratis? Tiene que haber un costo, ¿verdad? Hasta en las redes sociales. Nada es gratis. Nada se hace porque se hace. Todo tiene un beneficio colateral. Nada es gratis. Ahora la gente dice: la salvación es gratis. Qué chévere, la salvación es gratis, ¿verdad? Es gratis. Y empezamos así a distribuirla como pancito caliente, ¿verdad? Que salía en las tardes en nuestra panadería, en nuestra iglesia. Es gratis. Yo no digo que no sea gratis, pero la salvación nunca fue barata. Nunca lo será.
Porque la salvación tenía un costo. Mi salvación tenía que ser comprada y yo no lo podía hacer. Por eso Cristo pagó para que yo reciba esa gracia. Él fue el sacrificio. Él pagó. Él dio su vida y el pago fue su propia sangre, hermano, hermana. La palabra de Dios lo enseña así en el Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dios está airado todos los días contra el impío. El que practique el pecado, Dios está airado, está enojado. Hermano, enseñemos lo que enseña la Biblia. No estemos contándole cuento a la gente porque le estamos engañando. El Dios santo de los cielos está airado, dice, por aquellos que no están glorificándole. Está airado, como lo estuvo conmigo y contigo. Pero estamos nosotros ahora sí por la gracia y la misericordia. Estamos en este estado por la gracia y la misericordia del Señor. Porque hubo alguien que tuvo piedad de ti y de mí y nos vio en delitos y pecados, nos vio en tinieblas, nos vio apartado de Dios. ¿Y qué hizo? Nos compartió la buena nueva de salvación. Romanos 6:23, lo hemos leído, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es probable que tú conozcas la historia porque salió en las redes sociales de aquellos dos amigos que estudiaron juntos leyes en la universidad. Una historia real en Nueva York. Estos dos muchachos cursaron leyes, se graduaron y cada uno cogió su propio camino. El tiempo los une en una situación muy particular. Ella, porque era un varón y una mujer, ella se convirtió en jueza del estado. Y como muchos casos recibió este nuevo caso, de un muchacho que tenía que ser juzgado por los delitos que había cometido. Para la gran sorpresa de ella se encontró que ese muchacho era su compañero de estudios. Y ella lo reconoce, aunque estaba distinto, el pecado había afectado su vida. Ella reconoce y dice, le dice su nombre: ¿tú eres este? Sí, yo soy tal. Oh, y se sorprenden los dos. Uno había cogido un camino y el otro un camino diferente. Para hacerle el cuento corto, la historia corta, esta jueza le da la más grande, la penalidad por los delitos que había cometido. El más grande, la más extrema paga de lo que había hecho. O la sentencia. De pronto, al terminar el juicio, se saca su traje de jueza. Se saca el sombrero, se saca todo lo que tenía. Va hacia él y le dice: yo voy a recibir el castigo por ti. Eso es exactamente lo que hizo Cristo. Tomó la sentencia de muerte que tú y yo merecíamos. Él la tomó. Eso hizo Cristo por nosotros. No sé cuánto ustedes saben, pero en las cortes a veces se llegan a acuerdos extrajudiciales, ¿verdad? Para que no se llegue a enfrentar a la justicia. Y hay arreglos extrajudiciales. Bueno, por tu alma se hizo un arreglo extrajudicial. Cristo lo hizo. Y Él dijo: yo voy a poner toda mi sangre y voy a pagar el castigo que Él merece. Lo voy a pagar yo para que Él no tenga que ser condenado. Hermano, lo más grandioso de tu salvación es que fue 100% idea de Dios. Amén. Lo más extraordinario es que tú no participas absolutamente en nada en esa negociación. Solamente traes tus pecados y tus miserias. Y Dios aporta lo demás. Aporta su sangre. Jesús aportó su sangre bendita con la cual pudimos ser redimidos. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Now, déjame decirte lo siguiente. Nadie te ha amado más como Dios te ha amado. Nadie se ha sacrificado tanto como Dios ha sacrificado por ti.
Por eso a veces cuando alguien me dice, pastor, no puedo, no tengo tiempo, dentro de mí me arde mi corazón, porque yo digo, ¿cómo puede decir algo si cuando Jesús lo dio todo por ti? Y no puedes hacer ni un solo esfuerzo, ni un solo arreglo, ninguna sola manera de cómo tratar de resolver algo. ¡Wow! Cuando tú vienes, cuando en tu sangre, en tus venas corre el sacrificio, no solo de Cristo, sino de tantos que dieron su vida para que hoy tú estés aquí y para que tú tengas una Biblia que la leas. Él ha dado tanto, nadie ha hecho por ti lo que Jesús ha hecho. ¿Cuál es la respuesta? Porque tenemos que dar una respuesta. Esto no se puede quedar así. Este sacrificio no lo podemos dejar así. Tenemos que responder. Y si tú sales de aquí y dices, no quiero responder nada ahora, esa es tu respuesta. Esa es la espalda que le estás dando a Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta? Quiero que lo apunte. Lo primero, arrepentirme y creer. Eso es lo primero que tengo que hacer. Arrepentirme y creer. Es decir, darle la espalda a esa vida de pecado, caminar en pos de Cristo, estar de acuerdo en mi mente, pensar en mi mente y estar de acuerdo de quién soy yo, soy pecador y que Cristo murió por mi pecado y tomó la culpa que yo merecía. Y escucha, y creer en Él. Escucha, ¿sabe qué significa creer? Poner toda mi confianza solamente en amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Leyó? Dice, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Hermano, fuera de Cristo no hay sacrificio que pueda lograr el perdón de pecados. Si rechazamos a Cristo y rechazamos la cruz, ya no hay alternativa para nosotros, no hay esperanza para nosotros. Si no lo aceptas como tu Señor y Salvador, déjame decirte algo, amigo que estás viéndonos a través de las redes sociales, Él será entonces tu juez en el día postrero. Y tendrás que enfrentar el juicio. Y déjame decirte, no creo que le vayas a ganar a Dios. Arrepiéntete y cree. De corazón, no solamente aquí, sino de corazón. Número 2, vive con gratitud. Vivir con egocéntrico y trato a mi esposa
de una manera egoísta. Digo, yo creo que este pecado puso a Jesús en la cruz. La próxima vez que comience a lanzarle y atacar a alguien o dejarlo de lado o ser mezquino, ser malo con alguien, digo, no, yo creo que este pecado puso a Jesús en la cruz. La próxima vez que sienta ser tentado a mentir, digo, no, este pecado lo puso a Jesús en la cruz. En la cruz. No, esto puso a Cristo en la cruz. No lo voy a hacer, porque Cristo se sacrificó por ese mismo pecado que estoy tentado a cometer. ¿Entiende lo que le digo? El pecado no es algo para reírse, no es algo para mofarse, es algo para reflexionar. Mire el Calvario, mire a Jesús en la cruz. ¿Sabe lo que dice la Biblia en 1 Pedro 1, 18 y 19? 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, o sea, cosas que no son perecederas, como el oro y plata, sino, léalo usted por favor, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. ¿Alguien ha derramado sangre por ti? Toda su sangre por ti. Wow. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Por último, cuenta a otros las buenas noticias. Cuenta a otros las buenas noticias. Es la mejor noticia del mundo, pero no la contamos. ¿Tú imaginas mantener esto en secreto? Escúchame. Si alguien murió por ti, si tú lo sabes, ¿no se lo contarías? ¿No le dirías, óigame, hay alguien que ha muerto por ti? ¿Se lo contarías? ¿Se lo contarías? ¿Lo guardarías? ¿Lo esconderías? ¿Y le privarías a esa persona de la bendición de que alguien ha muerto por él? Todos querríamos saber, ¿quién murió por mí? Cuéntame, ¿quién hizo ese sacrificio? Y la realidad es que el 90% de los cristianos, y déjame decírtelo con todo mi corazón y todo mi amor, tú estás en ese 90% y yo estoy en ese 90%, no contamos estas buenas noticias a los demás. Se van a ir de este mundo tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, con el que haces ejercicios, con el que haces transacciones, con el partner que tienes en ese negocio. Se van a ir de este mundo y nunca supieron que Cristo murió por ellos. No porque Dios no lo quiera, sino porque tú y yo guardamos secretos. Guardamos ese secreto. No lo hagamos. Dice la Biblia en 2 Pedro 3:9: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Por eso hacemos lo que hacemos en esta iglesia. Porque nosotros creemos que podemos seguir creciendo, porque nosotros creemos que hay una alma más que necesita ser ganada en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria o hasta lo último en la tierra. Si hay una alma más, seguiremos creciendo, seguiremos predicando a Cristo, seguiremos predicando el Evangelio, seguiremos saliendo de estas 4 paredes de esta iglesia, seguiremos como heraldos yendo a compartir estas buenas nuevas de salvación. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Gloria sea al Señor. Por favor, antes de que se vaya, quiero que vea este video, que sé que va a ser una bendición y un recuerdo y un resumen de todo lo que hoy hemos visto. Si pueden ponerlo, se los agradezco. Which the
Muchos de ustedes han respondido. Muchos de ustedes hacen grandes sacrificios en esta iglesia. Quizás hacen el trabajo suyo y el trabajo de otros. Solo les digo una cosa: su trabajo nunca será en vano. Y si no lo vemos en la tierra, veremos el resultado de nuestro esfuerzo en el cielo. ¿Se acuerdan cuando empecé el mensaje hablándole de este joven que se tuvo que separar de su padre porque lo tenían que operar de un tumor cancerígeno al cerebro? La buena noticia es que la operación salió bien. Este joven regresó de la sala de operaciones y abrazó a su padre. Y su padre abrazó a su hijo. Había regresado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es el evangelio, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y al tercer día, Cristo, dice, resucitó. Cristo vive. Eso significó que el Padre aceptó el sacrificio que se hizo por nosotros. Todo ha sido pagado. Cristo lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Si usted eso no le alegra eso, si usted eso no le emociona, no sé qué podría emocionarle. Cuando Cristo se presentó delante de su Padre, hubo fiesta en los cielos porque Él cumplió con su tarea. Gloria a Dios. Y hay fiesta en nuestro corazón por lo que Él hizo. Yo no sé si usted alguna vez ha entregado su vida a Cristo. Si no lo ha hecho, si nunca ha puesto su confianza en Cristo, es un buen momento. ¿Por qué no oramos y cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Algo como esta oración, hágala en su corazón, como si usted la estuviera diciendo. Querido Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por ser mi abogado defensor. Gracias porque no solo eres un Dios de justicia, eres un Dios de misericordia. No merezco ser perdonado por todas las cosas que he hecho mal. Yo sé eso y de ti no me puedo esconder. Pero te agradezco por tu amor y te agradezco por tu gracia y te agradezco por morir por mí. Hoy me doy cuenta de lo costoso que fue comprar mi salvación para ir al cielo. Así que quiero confiar en ti, quiero dejar mi pecado y quiero ser un amigo tuyo, Señor, y ser un discípulo tuyo y seguirte por siempre. Quiero aceptar la oferta de perdón a favor mío. Quiero vivir mi vida en un estado de gratitud constante y vivir agradecido y que mis hechos lo demuestren. Señor, te debo el resto de mi vida. Padre, cuando me sienta tentado, cuando quiera caer en esa trampa y hacer cosas que sé que no están bien, ayúdame a recordar que fueron esos pecados los que te pusieron en la cruz. Lo más importante de todo es que me ayudes a compartir estas buenas noticias a otras personas, a cuidar lo suficiente a los demás para contarles lo que hoy yo sé. Ayúdame a llevar a alguien, traer a alguien a la iglesia. Ayúdame, Señor, para que pueda compartir lo que hoy yo sé. Ya que estamos orando, si tú nunca has hecho esta oración, nunca le has abierto tu vida a Cristo, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Recuerda, si me dices, no quiero tomar una decisión ahora, ya estás tomando una decisión y le estás dando la espalda a Cristo. Ya estás respondiéndole. Pero si nunca antes lo has hecho y quieres hacerlo hoy, abrir tu vida a Jesús, arrepentirte de tus pecados y creer en Él y poner tu confianza en Él, puedes hacerlo en esta tarde. Hoy es día de salvación. Allí donde estás, te pido en el nombre de Jesús que levantes tu mano y con eso me estás indicando que quieres entregar tu vida a Jesucristo, que quieres hacerlo Señor y Salvador y Rey de tu vida. Levántela en alto para poderla ver, porque quiero orar por ti. Quiero orar por ti. ¿Estás levantando tu mano? Estoy viendo su mano levantada. Ya la tengo, ya la vi. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Alguien más que levantó su mano. Manténla en alto, por favor. Alguien más. Alguien más. Es un momento muy importante. Escúchame, es un momento muy importante en tu vida. Depende la eternidad de tu alma esta decisión. Créemelo. Alguien más. No luches. Entrégate a Él. Ábrele tu vida a Cristo.